nos acompañan en nuestro panel, del representante del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riegos, César Echevarría, muchas gracias por compartir este panel. Oscar Camacho, hermano de la CONAMAC, dirigente, muchas gracias por estar con nosotros. Oscar Celada, presidente de Misicuni, y nuestros hermanos relatores. Voy a dar la palabra al vicecanciller para que dé su palabra introductoria, y en línea también nos acompaña el relator de pueblos indígenas, Francisco Cali. Hermano viceministro, tiene la palabra. En primer lugar, estimados hermanos, hermanas, muy buenos días desde La Paz, desde Lilimani. Saludos a cada uno de ustedes. Saludar al hermano Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento. Al hermano José Francisco Cali, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que nos acompaña desde Estados Unidos vía Zoom. Al hermano Eduardo Toromayo, viceministro de Recursos Hídricos y Riego, a los representantes del Consejo Nacional de Ayllos y Marcas del Collasuyo, al hermano Ramiro Gutiérrez, presidente de Analiscapis, a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en la sede de la Sexta Conferencia Latinoamericana de Saneamiento. El pasado 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el hermano relator Pedro Arrojo presentó su informe titulado Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas al Agua y el Saneamiento, Estado de la Cuestión y Enseñanzas de las Culturas Ancestrales. Hemos querido traer este informe a la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, Latinosan, con el objetivo de contribuir a su difusión y discusión, que a su vez contribuya al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6, agua limpia y saneamiento, al derecho humano al agua y el saneamiento, convencidos de las enseñanzas que los pueblos indígenas puedan ofrecer a partir de sus cosmovisiones, conocimientos, prácticas en la gestión comunitaria del agua. Y en ese sentido nosotros decimos, desde la ciencia de los pueblos indígenas, a través de un diálogo intercientífico entre la ciencia occidental y la ciencia de los pueblos indígenas. Consideramos de relevancia los aportes del informe que alentan la discusión y la conexión del derecho humano al agua, sobre todo en poblaciones indígenas, originarios y campesinos. Por ello, alentamos a dar continuidad a los debates sobre agua, territorio y respeto a la naturaleza desde las cosmovisiones de pueblos indígenas, libre de determinación, gestión comunitaria del agua y conocimientos ancestrales es la ciencia de los pueblos indígenas, disponibilidad, accesibilidad, calidad del agua, asequibilidad y aceptabilidad, que son los 5 principios fundamentales del derecho humano al agua y el saneamiento, función de los tribunales en la garantía del acceso a las masas de agua y agua potable, las mujeres indígenas y su relación con el agua, la gestión del agua desde las cosmovisiones y los conocimientos de los pueblos indígenas. Estas discusiones y otras esperamos alienten en nuestro encuentro, sin dejar de lado las dificultades que se enfrentan los pueblos indígenas en el contexto de la crisis mundial del agua, la vulnerabilidad a la sequía, las inundaciones y otros riesgos aumenta cuando los ecosistemas acuáticos de los que dependen los pueblos indígenas se degradan. El mes de octubre, en América Latina, en nuestro Aviala, se predispone a conmemorar desde nuestra memoria la larga las consecuencias de los múltiples factores derivados de los procesos de colonización, como la discriminación sistemática, la marginación, la expropiación y el desplazamiento, tal cual señala el informe, junto a los mayores obstáculos en el acceso al agua potable y al saneamiento. De esta manera, a tiempo de agradecer nuevamente a los hermanos relatores, el hermano Pedro Arrojo, que se encuentra en Cochabamba, justamente en Latinosan, y nuestro hermano Francisco Cali, que se encuentra virtualmente conectado para realzar este evento de gran trascendencia
donde se aborda los temas cruciales para los pueblos indígenas, el agua potable y el saneamiento. Mis mejores deseos desde La Paz, Bolivia. Un jayaya, hermanos, hermanas. Jayaya, hermano vicecanciller Freddy Mamani, gracias por sus palabras. En este sentido, empezamos con nuestro panel de fondo. Voy a dar la palabra al hermano relator Pedro Arrojo, relator especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Hermano relator, esperamos de usted que nos pueda hacer el comentario de este informe titulado Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas al Agua Potable y al Saneamiento, estado de cuestión y enseñanzas de las culturas ancestrales. Tiene unos 30 minutos, hermano relator. Muchísimas gracias. Ante todo eso, gracias de verdad. Para mí es un enorme honor estar acá en Bolivia, estar en Cochabamba, la cuna de la rebelión por un agua para todos. Aquella guerra del agua abrió camino no solo a muchos fenómenos acá en el país, como ustedes saben mejor que yo, sino que abrió los ojos a mucha gente en América Latina y en el mundo entero. Por delante, gracias, mi admiración, mi cariño, mi respeto. Miren, yo desde el primer informe que presenté el año pasado ante la Asamblea General de Naciones Unidas y otro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ya planteé una cuestión. Miren, afrontamos en el mundo, no en Bolivia, en el mundo entero, una crisis global que es particularmente paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y más de 4.000 millones sin saneamiento básico, seguro. Y cuando hablamos de eso, muchas veces yo digo 2.000 millones de personas que en rigor, en su inmensa mayoría, no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida. Hay también situaciones de escasez drástica en zonas del semiárido, del árido extremo, en cambio climático. Pero la inmensa mayoría no son propiamente personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son personas gravemente empobrecidas que viven junto a un río contaminado, sobre un acuífero contaminado. Y por eso desde el principio yo vengo insistiendo en que hay dos grandes desafíos si queremos afrontar esta crisis global del agua. Dos grandes líneas de trabajo. El primer desafío, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros acuíferos, con la naturaleza. No será posible avanzar en conseguir el agua potable para esos 2.000 millones de personas si no somos capaces de recuperar la salud, el buen estado de los ríos, de los acuíferos, de las fuentes de las que esas personas se abastecen. Segundo gran desafío, promover una gobernanza democrática del agua como un bien común y no como una mercancía. Bueno, pues esto que voy repitiendo desde el principio de mi mandato, cuando yo empiezo a hacer y me pongo a hacer el informe sobre pueblos indígenas en colaboración con mi gran amigo, el relator de pueblos indígenas, don Francisco Cali. Gracias a él está el informe que hay, porque cuando él me dijo, Pedro, vas por buen camino, yo quedé tranquilo. Iba por buen camino porque me orientaba él, ¿verdad? Pues cuando empecé a desarrollar y a recoger datos, experiencias, lo primero que vi era que evidentemente el informe tenía que, digamos, poner sobre la mesa la situación, la grave situación de los pueblos indígenas, las graves injusticias que se cometen con los pueblos indígenas en esta materia de marginación, de falta de inversiones, de atropello y de ocupación de sus territorios, con grandes megaproyectos que acaban apropiando tierras, apropiando aguas, contaminando fuentes. No solo eso, sino que también en el informe tenía que hacer emerger, poner sobre la mesa las grandes lecciones que a diario nos dan los pueblos indígenas al mundo entero,
grandes lecciones que son útiles para todos y para todas, indígenas y no indígenas, si queremos afrontar seriamente este desafío, esta crisis global del agua en el planeta agua. Fundamentalmente los dos ejes que he dicho, el de hacer las paces con nuestros ríos, nuestros ecosistemas, pues al fin y al cabo ahí las cosmovisiones indígenas parten justamente de entender el agua, los ríos, los ecosistemas acuáticos como parte integral de un todo, en donde están los seres vivos, donde están las comunidades, donde está el territorio. No es un simple recurso, es el alma azul de la vida. Y por ello, desde esas cosmovisiones, los pueblos indígenas no es que practiquen ahora el respeto a la naturaleza, es que lo vienen haciendo de siempre. No es una cosa de moda. Eso que los pueblos indígenas es el respeto a la madre naturaleza, el respeto a la Pachamama. Bueno, pues es lo que ahora en la modernidad llamamos sostenibilidad. Y está bien, pero no nos lo hemos inventado los hombres blancos de última hora. Estaba ya inventado y hay un montón de lecciones de inteligencia en las tradiciones, en las cosmovisiones indígenas en este sentido. Y en el otro capítulo, el de la gobernanza democrática del agua, bueno, los pueblos indígenas y también muchas comunidades campesinas no indígenas, lo que entienden es que el agua debe ser tratada como un bien común, accesible para todos y para todas, pero no apropiable por nadie. Como un bien común que tiene que gestionarse desde una gestión comunitaria, democrática, participativa. Bueno, pues mi reivindicación para el mundo entero de una gobernanza democrática del agua como un bien común, ahí tenemos lecciones de los pueblos indígenas también. Todo un caudal de lecciones por todas partes, a nivel mundial, que debemos aprender todos y todas, indígenas y no indígenas, como líneas claves de comportamiento, de práctica, para afrontar esa crisis global del agua en el planeta agua y más en tiempos de cambio climático. Por ahí va el informe, los dos frentes, en el frente de la reivindicación, de la lucha contra la injusticia, pero también en el frente de poner sobre la mesa las lecciones que los pueblos indígenas nos dan. Por eso yo acabé mi informe, como sabrán ustedes probablemente, ante el Consejo de Derechos Humanos allí en Ginebra, por un lado, pidiendo humildemente perdón como hombre blanco, heredero de potencias colonizadoras, pidiendo perdón por las injusticias, por los atropellos, por los abusos cometidos, y luego felicitando, dando la enhorabuena, reconociendo y agradeciendo el ejemplo de dignidad, de inteligencia y de perseverancia que nos vienen dando los pueblos indígenas a todo el mundo, tal y como he explicado. De manera que muchas gracias. Muchas gracias, hermano relator. Al tratarse de un panel diálogo, yo voy a pedirle que en unos minutos nos pueda dar una precisión, hermano Pedro, sobre las mujeres indígenas y su relación con el agua. Usted sabe que el día de hoy se celebra en Bolivia, en nuestro país, el Día de la Mujer Boliviana, y incluye su informe, el informe presentado, una apreciación sobre mujeres indígenas y su relación con el agua. En la segunda parte, cuando desarrolla la gestión del agua desde las cosmovisiones y los conocimientos de los pueblos. Una puntualización sobre ello, hermano relator. Sí, debería de haberlo citado sin necesidad de que usted me empujara y tiene razón. No, el tema de las mujeres indígenas es particularmente significativo porque no solo acá, creo que es también lección en el mundo entero. La mujer indígena en general suele tener la misión de proteger el agua, no solo de llevarla o de proveerla a la familia, a la comunidad, sino de defender las fuentes, de proteger las fuentes frente a la contaminación.
de incluso proteger los territorios del entorno del agua, que suelen ser considerados en muchos casos como territorios sagrados, como espacios sagrados, espacios de vida. La mujer como dadora de vida, se dice en muchos textos que leía, es defensora del agua y, por tanto, portadora también de tradiciones, de conocimientos, de rituales a la hora de desarrollar esas prácticas ejemplares de cuidado de los ríos, de las fuentes, de los entornos sagrados hídricos. Pero yo también ahí me veía en la obligación de decir que las mujeres indígenas también, como las no indígenas, están también en una lucha por romper un poco a veces la marginación que suelen sufrir en muchos casos como resultado también a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que ahí hay una gran reivindicación, que las primeras que lo pelean son las mujeres indígenas y cada vez ganan más relevancia, más liderazgo en sus comunidades y fuera de sus comunidades. Y yo recordaba las mujeres masahuas en México, cuando en un momento determinado, cuando van a hacer la marcha hacia México, iban primero los hombres, entonces había bronca con la policía, no, vamos nosotras delante con nuestros niños. Y ellas encabezaron, lideraron la marcha, claro, suscitaron un apoyo tremendo, México los recibió masivamente y el gobierno se vio en la necesidad de negociar el que no solo se iban a llevar el agua con el gran trasvase del Cutzamala a Ciudad de México, sino que iban a poner agua en las casas, agua potable en las comunidades masahuas, de donde procedía ese agua. Y desde entonces yo siempre digo, cuando veo que las mujeres indígenas y no indígenas en este caso pasan a encabezar la lucha del agua, yo sé que esa lucha se va a ganar. Pero ahí estamos, en esa reivindicación. Yo creo que mi querido amigo, mi hermano Francisco, me decía, Pedro, yo creo que eso que es verdad y que las mujeres indígenas están ahí peleándolo, igual también tiene mucho que ver con una cierta herencia colonial, en donde el papel de la mujer también se retrae, se queda en un segundo plano. Yo no lo sé analizar, humildemente lo digo. En todo caso, esa lucha hay que llevarla adelante. Hombres y mujeres tenemos que tener, y no solo por justicia, el papel de la mujer en las comunidades, en la sociedad, en particular en temas de agua y saneamiento, es no solo por justicia, sino también por el bien de todos y todas. Incorporar esa enorme energía, esos saberes, ese compromiso con el tema del agua, con la vida que tienen las mujeres, enriquecen la gestión de aguas y del saneamiento. Y por tanto ahí esa pelea común tenemos que empujarla. Yo sé que acá en Bolivia y en este encuentro el papel de las mujeres es absolutamente de liderazgo, de empuje. Y adelante, enhorabuena. Gracias, hermano relator. Saludamos sus fuertes palabras. El relator nos ha hecho una referencia a Cochabamba como la cuna de la rebelión que abrió los ojos a Latinoamérica y el mundo. Se refirió a la crisis global paradójica del agua en un planeta de agua, el agua como un bien común, el agua como parte integral, retomo sus palabras, el alma azul de la vida. Y así también como el respeto a la Pachamama resulta ser lo mismo, tanto igual que la conceptualización de sostenibilidad. Muchas gracias, hermano relator, nuevamente. Espero que tenga una buena estadía en nuestra ciudad, como lo dijo usted, cuna de la rebelión. Tenemos en línea, agradezco mucho por el tiempo que ha estado esperándonos, Francisco Calitzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Le pasaría la palabra al relator Francisco, si está en línea, si nuestro equipo de sistemas puede lograr la conexión. Están haciendo estos ensayos para conectar pues la tecnología y aquí lo tenemos. Hermano relator, tiene usted la palabra, sea bienvenido de manera virtual a nuestra conferencia. Si puede activar su micrófono
si puede activar su micrófono. Bueno, muchas gracias. Ahora Eran sí. ustedes los que me tenían que activar mi micrófono. Muchas gracias, buenos días. Estimadas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, estimado embajador Olmer Torrejo, director de Relaciones Multilaterales, representantes de la sociedad civil, muy buenos días a cada uno y a cada uno de ustedes. Primero quiero agradecer la invitación que me hiciera llegar para participar en este gran evento. Mi hermano viceministro Freddy Mamani, es un gran gusto para mí estar acá con ustedes. Por supuesto, espero que el relator especial sobre el derecho de los pueblos del agua y saneamiento, mi hermano y colega Pedro Arrojo, esté muy contento de estar con ustedes presente ahí. Me hubiera gustado estar, pero el día de mañana precisamente presento mi informe sobre la situación de las áreas protegidas, pueblos indígenas y la obligación de los estados en respetar los derechos de los pueblos indígenas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por supuesto es necesario felicitar por este importante estudio con resultados y conclusiones de gran alcance para nuestros dos mandatos y reconocer la gran humildad que tiene el hermano Pedro. El estudio es tuyo, Pedro. Tú hiciste ese gran esfuerzo, tú hiciste esa sistematización. Tú supiste interpretar lo que los pueblos indígenas, los representantes de los pueblos indígenas te plantearon. Es un gran trabajo, es un trabajo estupendo y por eso quiero, en serio, Pedro, darle nuevamente la bienvenida a este informe que has realizado y has presentado ante las Naciones Unidas. Voy a salirme un poquito del protocolo, estimado embajador y estimado viceministro. Y antes de comenzar, quiero reconocer la importancia de estas fechas. Mañana habrán fiestas nacionales casi en toda Abya Yala o en el continente americano y que se podrán observar en todo el continente americano para conmemorar a Cristóbal Colón. En muchos estados todavía celebran el Día de la Raza o lo han reemplazado por el Día de la Hispanidad. Quiero recordar que en 1977 una delegación de pueblos indígenas que asistieron a la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el racismo y la discriminación racial contra los pueblos indígenas en las Américas adoptó una resolución. Esta resolución fue una resolución que fue adoptada por abrumadora mayoría. En esta resolución se alentó a los estados a establecer y observar un día nacional para reconocer a los pueblos indígenas, reconocer los daños del pasado y celebrar su experiencia y su supervivencia. Muchos estados lo establecieron. Sin embargo, la situación de los pueblos indígenas sigue en la misma situación, con pobreza, racismo y discriminación racial, marginación, ser los pueblos más pobres entre los pobres. Y eso preocupa en este momento y especialmente en el acceso al agua. En mi calidad de relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy observando cómo la falta al acceso de agua y la exclusión de los pueblos indígenas a la gestión del agua potable y el saneamiento ha tenido un impacto discriminatorio en su situación socioeconómica y sus derechos culturales. En particular, he observado también cómo los sistemas nacionales de gestión del agua funcionan en la mayoría de los casos sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. A pesar del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado reconocido a nivel internacional. De hecho, solo en los últimos 3 o 4 meses, mi hermano Pedro y yo hemos trabajado juntos en 3 casos planteando preocupaciones sobre los riesgos de contaminación de los ríos o fuentes que abastecen a los territorios indígenas en Guyana y Brasil, así como un caso de falta de acceso de los pueblos indígenas al agua potable en Paraguay y en otros lugares. Ver cómo se privatiza el vital líquido que la madre naturaleza nos regala y ahora se está convirtiendo en un lujo poder adquirirla. Aunque sea para tomar, no digamos para bañarse, lavar la ropa y mucho menos para poder cultivar sus alimentos.
La cuestión del acceso al agua potable también se ha visto agravada recientemente por la pandemia, y durante ese tiempo los pueblos indígenas han tenido que hacer frente a mayores dificultades por no tener acceso al agua potable, ya sea porque se ven obligados a recorrer largas distancias, como lo planteaba Pedro ahí. No lo dijo con estas palabras, pero es lo que me imagino quiere decir por el gran sacrificio que hacen las mujeres en ir a buscar el vital líquido. Por supuesto, esto se dio por el confinamiento o porque sufren interrupciones o inseguridad en el suministro de agua. Por supuesto, en mi informe del 2020 a la Asamblea General he reflejado esta cuestión que se me ha planteado en repetidas ocasiones. Estoy hablando sobre esta situación y no haciendo un comentario específicamente sobre el informe de Pedro, porque es un reflejo de lo que Pedro trabajó también, lo que yo estoy planteando en este momento. Y por supuesto, el informe de Pedro llega en un momento crucial y me alegro de que haya tomado la iniciativa de este informe, que espero que aumente la conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas en nuevos ámbitos y entre los expertos de las redes de agua y saneamiento y el papel fundamental que juegan los pueblos indígenas en su mantenimiento. El informe recoge los obstáculos esenciales para la realización de los derechos de los pueblos indígenas en relación con el agua y el saneamiento, la falta de reconocimiento formal por parte de los estados de los pueblos indígenas, la ausencia o la limitada participación de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres indígenas, en los sistemas de gobernanza del agua, la falta de su consentimiento para cualquier medida que pueda afectar a sus tierras y recursos hídricos, la exclusión discriminatoria de los territorios indígenas en relación con el suministro de agua limpia y saneamientos. He acogido con satisfacción el énfasis puesto en la responsabilidad extraterritorial de las empresas u otros actores privados y la advertencia contra los actos de violencia y la criminalización que se hace en contra de los líderes indígenas y medioambientales que se observa en algunos estados por la protección del sagrado líquido. Por lo tanto, considero este informe como una parte integral del trabajo de mi mandato para el avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Reitero mi agradecimiento a ti, Pedro, por este aporte a ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Reitero, ya que crea conciencia, facilita el diálogo y puede favorecer nuevas asociaciones para apoyar el papel de los pueblos indígenas en la gobernanza del agua. A principios de este año organicé una consulta con los pueblos indígenas para recoger sus testimonios sobre las mejores prácticas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre el agua en las legislaciones nacionales. Me gustaría compartir con ustedes algunos puntos que creo que son soluciones para devolver la gestión del agua a sus administradores y promover una gobernanza del agua intercultural, respetuosa e inclusiva. Por ejemplo, en América Latina, el requisito previo para avanzar es, en primer lugar, que los estados consagren el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus ecosistemas acuáticos. Si no en la Constitución, al menos en la legislación secundaria, y que proporcione los recursos financieros necesarios para permitir la realización efectiva de sus derechos. En algunos casos, este reconocimiento puede ser el resultado de una decisión de un tribunal u otro organismo judicial. En mi opinión, dicho reconocimiento debería incluir también un reconocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas y de sus conocimientos científicos de gestión del agua. Un buen punto de partida es también fomentar la participación de los pueblos indígenas a través de acuerdos negociados con los gobiernos y otras partes interesadas. Aunque no es una solución en sí misma, puede ayudar a establecer el proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y proporcionar el reconocimiento de los conocimientos científicos de los pueblos indígenas con respecto a la gestión del agua. En última instancia, el apoyo a instituciones indígenas fuertes e independientes, responsables de la gestión de sus propios sistemas de agua, es para mí lo más importante. Es la manera más efectiva de garantizar que los pueblos indígenas, incluidas por supuesto las mujeres, con esa participación importante que tienen, puedan determinar sus prioridades en cuanto al uso y la gestión del agua, de acuerdo con su propio concepto del agua como fuerza vital, viva y como un recurso común
que debe ser compartido por todos por igual. Una institución indígenas fuertes también abrirán la puerta a los modelos de cogestión y cogobierno que han demostrado tener éxito a la hora de promover la participación de los pueblos indígenas en el diseño y control de los recursos hídricos y de equilibrar con éxito los intereses de los pueblos indígenas con los de los gobiernos centrales. Pedro colocó el ejemplo del papel de las mujeres en México, las mujeres mazahuas, pero también están las mujeres de Oaxaca, que son mixtecas, que son, ¿cómo se llama? Que son de diferentes pueblos indígenas del estado de Oaxaca, que se les conoce como sembradoras de agua. Estas mujeres en un momento determinado se dieron cuenta de que la napa de agua estaba disminuyendo. Convencieron a los hombres a que sembraran árboles y empezaron a perforar pozos de otro tipo, no los pozos artesanales, sino de otro tipo, para empezar a introducir agua de lluvia al subsuelo. 20 años pasaron y se dieron cuenta que a los 20 años la napa de agua subterránea había subido casi al mismo nivel que había anteriormente. Por supuesto, a partir de ahí hubo un litigio bastante grande con el estado de Oaxaca y el estado federal, y el año pasado, precisamente en noviembre, el gobierno de México les reconoció su derecho al agua, al comanejo y al uso del agua a los pueblos indígenas de Oaxaca. Yo creo que esto son como se llama, ejemplos claros de cómo los pueblos indígenas han colaborado para poder no solo mantener, sino proteger el agua en los pueblos. Pero hay ejemplos también en Perú, hay ejemplos en la India, si vamos a otros continentes, pero el mismo Bolivia, ya Pedro lo mencionaba, el caso de Cochabamba. Hay varios casos que me gustaría, mencionar, pero son casos de otros lados, y yo creo que es mejor que en otra oportunidad podamos tener un diálogo más amplio en ese sentido. Me gustaría concluir con una reflexión que creo que es un valor compartido por los pueblos indígenas y no indígenas, que el agua es nuestro don más preciado y que en última instancia nos interesa a todos y a todas, y a las generaciones futuras trabajar en armonía por una gestión sostenible y una gobernanza democrática del agua potable y el saneamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermano Francisco Unjayaya, y nuevamente gracias por acompañarnos desde la distancia, entendemos y saludamos también, y estaremos a la expectativa del informe que va a presentar, como nos lo ha mencionado, situación de las áreas protegidas. El hermano relator hizo una referencia al mes de octubre como un mes de, entre comillas, celebraciones o conmemoraciones según se ha nombrado, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, y es un momento muy profundo para mi país de reflexión, de mirar un otro aspecto. Mencionó muy bien el racismo y la discriminación el hermano relator, y cómo es que desde acá nace este pensamiento sobre el reconocimiento de los daños del pasado, los sistemas de agua sin consentimiento, el papel de los pueblos indígenas y la legislación en las legislaciones nacionales. Hizo una connotación especial sobre la gobernanza intercultural e inclusiva, así como mencionó sobre los derechos colectivos, sobre los sistemas acuáticos. Por último también, y como no podía ser de otra manera, sobre el consentimiento libre, previo e informado, y remarcó esta experiencia de Oaxaca sobre las mujeres sembradoras de agua. Muchísimas gracias, hermano relator, por este comentario. Voy a pasar ahora el micrófono a nuestro representante del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, César Echeverría. Unos 20 minutos para sus comentarios, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Recibo un cordial saludo del viceministro Eduardo Toromayo. Nuevamente por el tema de agenda no pude estar presente. Un cordial saludo a nuestro viceministro Freddy Mamara y a nuestros relatores, a nuestros representantes de los pueblos indígenas. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 8 meses estábamos sentados en la oficina tratando de
plantear cómo sería la nueva planificación para realizar el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos. Y aparecía la última declaración de Latinosan en el 2019 en Costa Rica, donde decía que se iba a ampliar el presupuesto de agua para todos, entendido que es un derecho humano. Y nuestro viceministro nos preguntaba, perfecto, pero ¿cómo vamos a cumplir esto? ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿Qué calidad de agua le vamos a dar a la gente? En Cotagaita, en Potosí, cerca de Tupiza, están recibiendo actualmente agua tan contaminada que cuando te bañas te deja una película en el cuerpo. Entonces han encontrado un nuevo ojo de agua donde han hecho otra nueva abducción. Entonces nos dice, este ojo de agua no da el volumen suficiente. Entonces intercalamos, unos días damos agua limpia, otros días damos agua contaminada. Comunicamos a la gente para que sepan qué tipo de agua le estamos entregando. Entonces nos decía, pensemos en eso, pensemos qué agua le vamos a entregar a la gente. Sumado a esto, cuando empezábamos a leer la redacción del PPRH, había un comentario que nos zumbaba en la cabeza y nos decía, tu plan es muy rural. No entendíamos el concepto y nos decía, es muy rural, es muy rural, es muy rural. Entonces no entendíamos cuál era el problema que teníamos en ese momento. Cuando fuimos hablando, fuimos compartiendo más, nosotros tenemos el beneficio de que las autoridades en nuestro viceministerio han sido productores, tenemos directores, jefes que han producido, son gente que cultiva, que ha trabajado en campo. Entonces nos decía, ustedes están apuntando a un mercado que ya conoce las cosas, que tiene lo que nosotros entendemos como saberes, justamente lo que decían hace un momento, los saberes ancestrales. ¿Qué le quieres enseñar a esa gente vos? Ellos conocen, ellos saben cómo manejarse, tienen sus propias normas, usos y costumbres. Tú tienes que pensar en la gente urbana. El 60-70% de la población boliviana, y eso lo decía el compañero del video hace un momento, está migrando a las ciudades. Pero ¿qué pasa en las ciudades? Yo tengo 2 hijos pequeños de 7 y 8 años. Y cuando le pregunto de dónde viene el agua, ellos me dicen que viene de la pila. No entienden que hay una fuente de agua. En La Paz, la abducción de agua ha pasado 3 municipios. Entonces, lo que decían hace un momento, el uso consensuado de ese recurso hídrico es el que nos tiene en problemas. El plan plurinacional que hemos presentado este año, lo que plantea primero es reconocer los usos y costumbres de nuestros pobladores locales, saber cómo ellos se administran. Hace un momento ponían de ejemplo Cochabamba. Cochabamba es súper complejo, se maneja por OTB, se maneja por varios niveles de administración. En Santa Cruz tenemos jueces del agua que controlan el flujo por cada cierta distancia de cuánta agua está llegando. Entonces, el plan lo que busca es recopilar esta información. Reconocemos el buen esfuerzo que ha hecho nuestro relator Pedro Arrojo sobre la comprensión y la visibilización de esta necesidad. Muchas veces tenemos una visión tan sesgada que no podemos visibilizar más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, este tipo de documentos, este tipo de informes permiten abrir los ojos no solamente a nosotros que estamos en el campo técnico, sino a los tomadores de decisiones que muchas veces no visibilizan estas necesidades. Tenemos una visita próxima al lago Popó, ya hablábamos con mi jefe hace un momento, para visitar a los urus. Entonces, le digo, ¿es importante hacer esta visita? Y él me decía, claro que sí, porque tienes que visibilizar realmente cómo es que vive la gente allá. Las compañeras cosechadoras del agua en México son un buen ejemplo. Y sería bueno replicar ese ejemplo en Bolivia y reconocer el esfuerzo que hacen las mujeres urus, las uruchipayas en el lago Popó, que se dedican a cavar pozos para poder identificar humedales y saber cómo proveer esta agua a sus hijos. El lago Popó, por su característica, aparece y desaparece de acuerdo a un flujo cada cierto tiempo. Sin embargo, el esfuerzo que las mujeres realizan por alimentar, por conseguir el recurso hídrico para sus hijos es demasiado fuerte. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar estos lugares, vean la realidad que sufren estas personas, el trabajo que hacen día a día por obtener el recurso hídrico. Esta realidad, lastimosamente, la vivimos en Bolivia, en México, en Ecuador, en toda la región.
Entonces debemos trabajar de manera articulada para poder evitar que esto siga creciendo. Es difícil volcar la mirada a estos temas y tenemos que trabajar de manera articulada. Como les decía, el plan planteado por el viceministerio busca recoger estos saberes. Hace un momento teníamos una presentación sobre transfronterizas y hablábamos con los compañeros locales y les decíamos, lo que queremos es que esta planificación llegue a todos ustedes, pero al mismo tiempo se retroalimente. Es importante que los modelos de planificación, que las políticas vengan desde abajo, no solamente desde arriba, ¿no? De los que vemos desde una lupa mucho más amplia, sino desde abajo, desde la gente que realmente está en campo, desde la mujer que tiene que caminar 2, 3 kilómetros para encontrar 1 o 2 litros de agua, ¿no? Para alimentar a sus hijos, de las mujeres chipayas que tienen que cavar pozos para encontrar humedales y poder extraer el agua, de las mujeres en el Chaco que tienen que buscar igual el recurso en pozos, aguas salinas. Entonces tenemos que tener esta retroalimentación y tenemos que visibilizarnos. Nuevamente desde el viceministerio felicitamos el trabajo que han hecho nuestros 2 relatores y agradecemos el esfuerzo que han hecho por visibilizar estas necesidades. Esperamos poder trabajar más juntos, aproximarnos un poco más como viceministerio, como relatores de las Naciones Unidas para poder aproximar una realidad a nuestro país. Queremos trabajar, ser el puente con nuestros hermanos en los pueblos indígenas, nuestros hermanos originarios campesinos con los que podamos retroalimentar este tipo de documentos, enriquecerlos y poder aplicarlos a nivel nacional. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Reitero el saludo de nuestro viceministro Eduardo Toromayo y esperamos poder tenerlos próximamente en nuestras oficinas. Muchas gracias. A usted, hermano César, gracias por sus aportaciones. Nos ha comentado sobre el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos, algunos ejemplos de Caso Cotagaita, de la ruralidad de este plan, sobre los jueces de aguas y también como el rol de las mujeres chipayas en cuanto a la búsqueda de agua o cómo cavan los pozos para poder encontrar agua, y el mensaje de políticas que vengan desde abajo. Muchas gracias. Nuevamente voy a pasar ahora a los comentarios de Óscar Celada como presidente de Misicuni, un comentario desde la mirada de prestadores metropolitanos. Tiene la palabra. Gracias. Primeramente saludar a Pedro, lo leí con mucha atención el informe, Francisco también que está vía línea, bueno, la representación del viceministro de Riego, bueno, el hermano de CONAMAC también que está presente, y a todos los presentes, primeramente darles la bienvenida como Yactamás y como cochabambino a todos ustedes por la visita a Cochabamba, primeramente para mostrar un poco las necesidades y cómo estamos avanzando justamente en la recuperación y en las necesidades del agua. También quisiera saludar, hoy día es un día muy importante, el Día de la Mujer Boliviana, luchadoras y principales actores en la guerra del agua que se ha vivido en el año 2000. Y voy a empezar por ahí, ¿no? Que es algo histórico el tema de la guerra del agua. En los años 99 y 2000, cuando surgió evitar el tema de la privatización, justamente los pueblos, los regantes y todos los actores ya de Cochabamba se levantaron justamente para evitar esta privatización. Yo recuerdo cuando tenía mis 12, 15 años, yo era el encargado de anunciar cuando estaban viniendo los militares justamente a poder desbloquear, y creo que todos los cochabambinos se encargaron de poder defender este líquido elemento. Estaban en ese entonces privatizando aguas de Tunari en Cochabamba, aguas de Illimani en el caso de La Paz, pero creo que actores principales ha sido Cochabamba justamente por respetar el derecho universal, y a partir de eso, dentro de nuestra Constitución de Bolivia está un derecho universal, el tema del agua, ¿no? Y acceso libre que tenemos que tener todos los bolivianos. Y creo que a partir de eso ha marcado un hito histórico para los cochabambinos por la lucha que se ha vivido desde ese entonces, pero también hay que entender que ha pasado casi más de 24 años para dar una solución a esta problemática de Cochabamba. Cochabamba, el centro de Bolivia, el centro de Sudamérica,
Es una ciudad donde ha sufrido por el tema del agua y lo sigue haciendo hasta la fecha. Hay problemas en el caso del agua, principalmente en la zona sur, que bueno, aquí es el compañero de la zona sur, donde realmente ellos compran el agua más cara de todo Bolivia. Yo entiendo que es el agua más cara de todo Bolivia, porque hacen el acarreo a través de cisternas. Han tenido la esperanza de que se pueda solucionar esta problemática con un proyecto histórico que ha durado 60 años, que es el proyecto Misicuni. Este proyecto histórico que desde la convicción en los años 60 se ha empezado a planificar y plantear, no solamente para dar la solución a lo que es agua potable, sino también dar solución al tema de riego y dar la generación de energía eléctrica. Este es un proyecto único a nivel nacional. Y revisando un poco los proyectos a nivel de Sudamérica, creo que también es único por el multipropósito y las condiciones que se viene trabajando. Este año, después de 25 años que ha tomado la construcción de esta obra importante, recién se está haciendo realidad de poder entregar los primeros volúmenes a agua potable y al tema de riego. Entonces, desde esta mirada creo que es importante mostrar a los actores principales. Hablar de la mercancía del agua, primeramente yo que les mencionaba es la venta de cisternas, que es el agua más cara que tenemos, costos elevados. Y bueno, históricamente aquí en Cochabamba se paga por el consumo del agua por el tipo de vivienda. No se ha aplicado el tema de por consumo, ¿no? Justamente una de las EPSAs operadoras más grandes que tenemos aquí en Cochabamba, que es CEMAPA, te cobra por el tipo de vivienda. Si tú tienes vivienda de 2, 3, 4 pisos, tienes que pagar más. Y eso no entendíamos nunca, porque uno se sacrifica por hacer una casita, pero no significa que yo tener una casa de 2 pisos significa que tengo plata para pagar el tema del agua. Entonces, esa política actualmente se está cambiando con el gobierno, porque ya sacaron una nueva resolución que se tiene que pagar por el consumo. Pero figúrense, cuando se empezó a aplicar por el consumo, se tuvo también problemas muy serios y se identificó de que el consumo es elevado porque tampoco tienen un buen cuidado del agua. Entonces la población exigió y dijo, no, queremos nomás por el tipo de casa, porque el consumo nos salió muy elevado el tema del consumo y no queremos categorizar, sino queremos categoricen por el tipo de vivienda. Yo no sé si hay a nivel de Sudamérica esa figura por el tipo de vivienda, por la casa, que te puedan cobrar el agua, pero ese es un tema que ahorita lo estamos viviendo aquí en Cochabamba. Valorar el agua creo que es fundamental. Ya Pedro nos mencionaba el tema de los efectos del cambio climático. Eso ya no lo vamos a retroceder. Lamentablemente aquí en Cochabamba debemos tener más de 5.000 pozos perforados en toda la cuenca. Pozos que al final tienen contaminación de hierro, manganeso. Pozos que al final la cantidad de agua no te dan lo que uno necesita en el caso de la demanda. En la necesidad, los pueblos indígenas, los comités, las cooperativas han empezado a perforar pozos. Y Cochabamba actualmente se ha convertido en una coladera, donde todo el mundo le está poniendo la bombillita y estamos a extraer el agua y estamos sobreexplotando el tema de las aguas subterráneas. Estamos entrando en una escasez más crítica con el tema de la sobreexplotación de las fuentes subterráneas. Pero, ¿qué podemos hacer en una necesidad? ¿No? Hay las OTBs, comités, perforan su pocito, construyen su tanque y empiezan a distribuir el agua para solucionar una demanda histórica que es el agua. Entonces, esas cosas un poco nos da a entender que hay que empezar a trabajar de la siguiente manera. Ya con la llegada de las aguas de Misicuni, esta figura cambiará, se les empezará a entregar agua, pero algo que nos preocupa, yo también quiero darle a conocer aquí a Pedro, los que nos han visitado aquí a Cochabamba y han llegado, les hemos debido recibir con un olor complicado en el tema del aeropuerto. Y uno dice, ¿por qué el olor? Porque tenemos un río que atraviesa 7 municipios, que es una alcantarilla abierta. Está contaminado nuestro río, se han hecho políticas que actualmente se están trabajando. A través de este río que históricamente los pueblos han empezado a crecer alrededor de los ríos, que antes era bien cuidado, ahora lo estamos contaminando. Estas aguas se están infiltrando a las aguas subterráneas y obviamente estamos en un problema de contaminación. Vulnerables todos nosotros, evidentemente, pero lo mismo que estamos generando nosotros.
Ese es un tema que hay que empezar a analizar, a trabajarlo. El tema de concientización es importante. Algo nos decía en representación del Viceministerio de Riego, cómo concientizar a la gente. Y también algo importante que nosotros generamos es poder implementar la primera escuela del agua aquí en Cochabamba. Se hizo en Misicuni y lo estamos aplicando para poder enseñar a los niños de dónde viene el agua y que no piensen que solamente abrir la pileta y no sabemos de dónde viene el agua. Hay que empezar a querer nuestro líquido elemento y eso lo estamos tratando de trabajar a través de la Escuela del Agua. Y un poco para ir cerrando, también los pueblos exigieron que el financiamiento de todos los proyectos grandes lo haga el gobierno central. Y es una lucha de los pueblos que han logrado conseguir, porque anteriormente en gobiernos neoliberales tú construías un proyecto pero tenías que devolver con la tarifa la inversión que se ha realizado. Actualmente el gobierno está construyendo y el gobierno está asumiendo ese financiamiento para dejarles un proyecto para que puedan ir manejando las organizaciones, los comités y todo lo que corresponde. Por eso se creó el MiAgua 1, 2, hasta la 5ª versión para apoyar a las áreas rurales y fue todo un éxito y un ejemplo que fue replicado también en otros países. Se creó MiRiego también para poder trabajar en esa línea. Creo que es importante poder avanzar también en ese trabajo. Bueno, yo un poco para finalizar, y esto creo que Pedro lo mencionó, estos dos objetivos principales, cómo hacer las paces con el río, cómo abuenarnos con el río. Y eso nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo aquí en Cochabamba. Uno le da vergüenza ir al río cuando está contaminado, feo, pero uno se pone a pensar, pero si yo estoy generando esta contaminación, las industrias están generando esta contaminación. ¿Cómo recuperar ese espejo de este río que en 1912 todo el mundo aprendió a bañarse en este río? Los cochabambinos recordarán, yo aprendí a nadar en el río porque era agua clara y era un lugar de esparcimiento. Pero dígame ahora si podemos ir a visitar. A veces yo le llevo a mi niña, o sea, a mi hijita que tiene 10 años, le llevo al río. Pero dice, el agua está negra, olorosa, ¿por qué me estás trayendo aquí? Para que pueda entender que tenemos que tener una conciencia en el tema de la recuperación de este río. Y creo que lo que dijo Pedro es importante, cómo reconciliarnos con el río, cómo tomar esta concientización de volver estas aguas cristalinas. Creo que Cochabamba ha sido estratégico en este Latinosan para que ustedes puedan ver la realidad que vivimos, pero cómo se está siguiendo los pasos para recuperar. Nosotros estimamos que ya un poco tiempo, los años, podamos tener un río recuperado y ya no sea las mismas condiciones. Y bueno, la gobernanza del agua, que es fundamental para que no se crea una mercancía, sino el agua sea de todos, como lo dijo Pedro, pero principalmente cómo podemos valorar el agua. Yo creo que el agua, en mi criterio, es vida. Uno cuando se muere un familiar, cuando se muere un hijo, pucha, siente pena por lo que está pasando. Pero ¿por qué no sentimos pena por el agua? ¿Por qué no nos apropiamos? Porque es parte de nosotros. 75% es parte de nosotros en el tema del agua. Pero no estamos empezando a valorar lo que nos da vida. Entonces creo que es importante poder reflexionar bajo estos lineamientos. Y bueno, yo felicitarle a Pedro, a Francisco por este informe que realmente valora la lucha y el sentir de los pueblos indígenas, que es fundamental también aquí en Cochabamba y a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ti, Óscar Celada, quien nos ha hecho un comentario muy importante sobre el proceso de privatización de hace 24 años atrás y cómo desde acá se forjó la universalización de estos derechos. Nos hizo unas referencias a los costos según tipo de vivienda y según pago por consumo, cuando el consumo es elevado, pues se vuelve a la reflexión de que no se está cuidando el agua. Nos hizo una narrativa sobre los pozos, la cantidad de pozos en este departamento, las buenas noticias, pero también nos las anunció con la primera escuela del agua, donde esperamos puedan emprender tareas para reconciliarnos con nuestro río. Muchas gracias, hermano Óscar Celada. Voy a dar la palabra ahora a nuestro hermano Óscar Camacho. Él es representante de la CONAMAC y nos va a dar una mirada desde las organizaciones de los AIYUs y marcas. Tiene la palabra, hermano Óscar.
Gracias, hermano. Saludarles primeramente a todos los presentes, saludar también a los representantes de la ONU, saludar al viceministro, saludar al gerente de Misicuni. Gracias, hermanos. Un jalale a ustedes, hermanos presentes. Hacer notar también, hermanos, que la situación de los pueblos indígenas originarios a través del 12 de octubre, que será mañana, y la colonización de nuestros pueblos, no es así tan como lo muestran, que ha sido un benefactor Cristóbal Colón de nuestros pueblos, es más bien ha sido un crucificador, por decirles así. Si no cumplíamos nosotros con nuestras cotas de oro, éramos masacrados, hermanos. Haciendo notar eso, creo que nosotros, los pueblos indígenas originarios, indignados en esa situación de la colonización y tratarnos peor que mercancías, deberíamos de sublevarnos también en esta situación y no estar haciendo aniversarios, nada de esas situaciones o festejos. Bueno, hermanos, también pasando a lo que es los derechos de los pueblos indígenas originarios, a través de lo que es la Declaración de la ONU y la de los derechos de los pueblos indígenas originarios, hacemos notar que tenemos nosotros nuestra libre determinación, en el cual se trasciende que somos un pueblo, un territorio preexistente a la colonia, el cual quiere decir que nosotros tenemos una ancestralidad en existencia. También, gracias a eso y a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, tenemos un autogobierno, una autonomía, tenemos el derecho a preservar nuestros usos y costumbres, nuestro desarrollo. Nosotros decidimos qué clase de desarrollo debemos de tener. Gracias, hermanos, por sobre todo darle un saludo muy especial al hermano Pedro, Francisco, que ellos defiendan los derechos de los pueblos indígenas originarios a nivel mundial. Y también decirle que estamos aquí en esta situación como pueblos indígenas originarios de Bolivia, que el Estado también ha ratificado esta declaración a través de una ley, la 3760, y decirle también al Estado boliviano que no incumple esta situación de los pueblos indígenas originarios. Nos relegan en una situación de los pueblos indígenas originarios y el territorio originario que tenemos nosotros a un último plano, hermanos. ¿En qué situación? Primero está un municipio. Los municipios han nacido sin territorio. ¿Quiénes son los dueños del territorio? Los pueblos originarios, los indígenas. ¿En qué situación ha nacido un municipio con territorio? Hoy en día todas las alcaldías hacen ampliación de manchas urbanas, quitándonos nuestro territorio, dejándonos sin territorio, diciéndonos que está llegando el desarrollo. Como ya ha dicho el hermano, nosotros tenemos esa potestad de decidir cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a hacer, ya sea OTBs, mancomunidades, juntas vecinales o sindicatos agrarios. Esa situación nosotros tenemos de decidir, pero no nos dejan decidir, deciden por nosotros. Hermanos, no estamos cumpliendo lo que dice la Declaración de la ONU. Necesitamos que las alcaldías y el mismo gobierno central empiece a magnificarse, a decir que nosotros los pueblos originarios existimos, estamos aquí, somos dueños de un territorio. No puede ser abusivamente entren en nuestros territorios y estén loteando, estén haciendo cosas que no deben hacer. Gracias a que quieren tener los municipios y las alcaldías más recursos. ¿Para qué? ¿Para desarrollar a los pueblos originarios? No, hermanos, quieren desarrollar sus propios municipios.
las cuales no debería de ser así, hermanos. Están yendo en contra de nuestros derechos como pueblos indígenas originarios. Otra cosa decirles, hermanos, que la energía eléctrica, nosotros como pueblos ancestrales ya teníamos conocimiento de hacer, ni siquiera con plantas hidroeléctricas. El conocimiento de nosotros para generar energía eléctrica es a través de agarrar un pedazo de metal, fierro, cobre y en una solución ácida que sería ácido cítrico. Y tienes energía eléctrica y no pagas. Y puedes hacer así. Es una manera de sustentar ecológicamente este desarrollo por la madre tierra. También el sistema de agua. El sistema de agua también nosotros los hemos conocido, hermanos. El agua se puede, como decirles, se puede regenerar. Agua genera agua. Pero nos están satanizando al decir que con el agua se pierde cada vez. El agua se produce a través del aire. Hay un conocimiento ancestral, hermanos, que nuestros pueblos producían agua, pero nadie lo quiere decir porque no es lucrativo, no significa dinero. Y se manifiesta a unas cuantas familias o a unas cuantas entidades para que puedan lucrar con esa necesidad. ¿Qué necesidad tienen, hermanos? Los pueblos ancestrales producimos agua, sabemos cómo producir agua, pero gracias a intereses mezquinos del colonialismo que seguimos viviendo, no nos dejan desarrollar esa sapiencia, porque va a haber una revolución muy grande a través de lo que es esta situación de generar agua. El agua genera agua, hermanos. Y es a través de la electrólisis, hermanos, que esto se les puede decir. En nuestro mundo moderno se llama electrólisis, la cual genera agua, el agua. Es así, hermanos, hacerles saber también que a través de estos intereses mezquinos no dejan desarrollar a los pueblos originarios. Hay dentro de los mismos gobiernos a nivel mundial, si desarrollan los pueblos originarios, ya no son originarios, ya no son indígenas, porque ya les ha llegado el asfaltado, ya les ha llegado el alcantarillado, ya les ha llegado esto, lo otro, ya supuestamente con esa ideología que han desarrollado ya no son originales. Hay que dejarlos nomás así como están, en tierra, que se las arreglen como sea, si no hay agua mejor para ellos siguen siendo originales. Hermanos, llega la situación de que ya no seamos tan racistas, tan centralistas. Hablemos un poco más de que hablemos sobre la madre tierra, tengamos un equilibrio en esa situación. Si bien Misikuni se ha hecho ahora hoy en día para distribuir agua, pero el costo que llega a cada una de las viviendas, ¿cuánto es? Hablamos de miles. Y muchos de nosotros nos colgamos con ese costo que llega. Gracias, hermanos, por escucharme un poco. Los pueblos originarios tenemos mucho por enseñar y también por aprender algunas situaciones a través de la tecnología también. Agradecerles a todos los presentes, hermanos, por escucharnos, a los que están aquí también. Un jayaya a todos, hermanos. Muchas gracias, hermano Óscar Camacho, representante de la CONAMAG, quien nos hizo una alusión a un día antes del 12 de octubre sobre el proceso colonizador de Cristóbal Colón como un crucificador. Expresó su indignación al ser tratados a los pueblos indígenas como mercancías, saludó la Declaración de Naciones Unidas que incluye la libre determinación. Así también hizo una referencia a la ancestralidad, a la preexistencia de sus territorios. Dicho, antes de los municipios existían ellos son los dueños de estos territorios.
También remarcó sobre los conocimientos que tienen los pueblos ancestrales para producir agua en equilibrio con la madre tierra. Hizo un llamado al nivel central como municipal para dar cumplimiento a sus derechos. Muchas gracias, hermano, por sus palabras. En esta fase final, a tiempo de cerrar nuestro panel, voy a invitar nuevamente para sus palabras de cierre al hermano relator Francisco, quien nos sigue en línea. Voy a preguntar a nuestra mesa técnica si podemos habilitarlo para sus palabras finales de cierre. Luego voy a pasar la palabra al hermano relator Pedro e invitar al vicecanciller también en línea para que pueda cerrar. Hermano relator Francisco Cali Tzay, sí, estoy acá presente. Le cedería embajador, unos minutos para que pueda usted dar sus palabras de cierre, sus palabras de mensaje y cierre en este panel, hermano relator. Muchísimas gracias, embajador. Únicamente reiterar mi agradecimiento al viceministro hermano Freddy Mamani por la invitación y por supuesto haber tenido el honor de compartir esta conferencia con mi hermano Pedro Araujo, relator especial sobre agua y saneamiento, que como siempre aprendo mucho de él y bueno, lo compartido por los diferentes conferencistas, porque estuve un poquito antes, me llamó la atención todo lo que plantearon y creo que es necesario seguir con este tipo de actividades para que todos y todas tomemos más conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua. Agua que, como ya Pedro lo ha mencionado, es en el planeta agua, el planeta azul. Es necesario tener ese conocimiento y como usted, embajador, lo decía, creo que era el hermano Camacho el que hablaba del 75% de nuestro cuerpo es agua y tenemos que reconocerlo. Entonces tenemos que seguir planteándonos esta situación y seguir con las lecciones aprendidas en la vida esencialmente de los pueblos indígenas. El conocimiento de manejo de agua de los pueblos andinos es una situación que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces hay esa necesidad de un intercambio de experiencias en esos conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente. Agradezco esta invitación y les deseo los mejores éxitos en esta reunión que ustedes van a seguir teniendo. Muchas gracias. Gracias a usted, José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es usted hermano del pueblo boliviano. Hermano relator Pedro, sus palabras de cierre, por favor, una vez más agradeciendo su gentil participación y asistencia. Nada, muy sencillo, muy corto. Miren, a mí me gustaría que este trabajo que hemos hecho no sea el final de un esfuerzo. Para mí me gustaría que fuera el inicio de un trabajo que es el que ustedes están haciendo. Entonces yo lo que les pediría, si me dejan un huequito ahí en esa pelea, yo quiero seguir trabajando en este tema. De hecho, con la organización la Red Indígena Pahuanca nos hemos comprometido con la pequeña financiación que tenemos, pero buscaremos otra. Ellos están haciendo un resumen significativo del informe y lo queremos traducir al máximo posible de lenguas indígenas para que ese trabajo se haga en las comunidades, se discuta, se debata, que este no sea el final. Y yo ahí simplemente les pido un huequito para seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Jayaya hermano Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua y saneamiento. Es usted también hermano del pueblo boliviano. Voy a pasar la palabra al vicecanciller Freddy Mamani para que dé las palabras de cierre, quien nos acompaña en línea desde la ciudad de La Paz. En principio, saludar a nuestros hermanos Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, a nuestro hermano Francisco Cali,
es relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ha sido su participación muy enriquecedora, muy importante, resaltando esta previas a la sexta conferencia latinoamericana de saneamiento. Los dos hermanos relatores han enfatizado los derechos de los pueblos indígenas en cuanto se refiere al agua y el saneamiento. Los informes que preparan los relatores especiales sirven de insumo, sirven de recomendación, sirven para precisamente profundizar las políticas públicas a nivel de la comunidad internacional, las Naciones Unidas, y en ese contexto nosotros respaldamos plenamente sus informes en los que han elaborado, y en el caso particular este informe que nos ha compartido nuestro hermano Pedro Arrojo, que titula Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas al Agua Potable y al Saneamiento, Estado de la Cuestión y Enseñanzas de las Culturas Ancestrales, que ha sido preparada en el marco del 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ya el informe está oficialmente circulado por todos lados y hay que socializar. Hay elementos sustantivos, hay elementos muy importantes, también desafíos. Ahí nuestros hermanos y hermanas compartían en sus mensajes de que evidentemente, si bien hemos tenido avances sustantivos en política pública de agua potable, todavía hay una brecha que tenemos que alcanzar, y esperemos que en el marco de nuestra agenda, de nuestro Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, industrialización con sustitución de importaciones, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 6 en particular, podamos alcanzar la cobertura al 100%. Es un gran desafío, requerimos de infraestructura, requerimos de financiamiento, requerimos de cooperación, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, fundamentalmente en tema de saneamiento. Yo quisiera cerrar esta parte sin dejar de mencionar, de reiterar el párrafo 34 de este informe del relator especial Pedro Arrojo. Menciona, y lo voy a leer textualmente: cuando los pueblos indígenas reclaman la soberanía sobre sus aguas, incluyen el uso de sus ríos, humedales, lagos y manantiales, no solo para beber y para usos domésticos, sino también como fuente de alimentos, entre otros usos, para la pesca, el riego o el abrevado del ganado. La llamada guerra del agua, entre comillas, en la que están implicados los pueblos indígenas de los alrededores de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, se desencadenó cuando una empresa mixta, Aguas del Tunari, les informó de que todo el agua que bajaba de las montañas que ellos bebían y utilizaban para regar sus tierras pasaría a ser de la propiedad de la empresa y que tendrían que pagar por ella. Esto es el resumen, y esta es la lucha del pueblo boliviano, fundamentalmente del pueblo cochabambino, por evitar la privatización, la mercantilización, la apropiación, la enajenación de nuestro recurso hídrico como tal. Una ley de agua potable y alcantarillado sanitario fue más allá en 1999, y precisamente la empresa Aguas del Tunari, de la transnacional Bechtel, subsidiaria del Banco Mundial de los Estados Unidos, privatizó en nuestro país, y un levantamiento popular del pueblo cochabambino boliviano hizo que se revirtiera esta privatización, y además cambiada más o menos en el 70% de todos los articulados de la ley original a una ley que obviamente reconoce los derechos de los pueblos, derechos de los consumidores, entre otros temas. Así que, estimados hermanos, hermanas, ha sido un gusto compartir, y sobre todo tener relatores especiales de esa talla internacional
y fundamentalmente que ha buscado los derechos de los pueblos indígenas, y con esta información y el trabajo mancomunado de los relatores especiales permitirá seguir avanzando en la profundización de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Así que, Jayaya, hermano Pedro Arrojo, hermano Francisco Cali, por su participación, por su contribución y por resaltar esta sexta conferencia latinoamericana de saneamiento. Los resultados de esta conferencia, sin lugar a dudas, llevaremos a la conferencia de Naciones Unidas sobre agua, que se va a desarrollar los días 22, 23, 24 de marzo de 2023, que será en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un Jayaya, hermanos, hermanas. Buenas tardes. Jayaya, hermano. De esta manera damos por concluido nuestro encuentro con los pueblos indígenas, relatores especiales Agua y Saneamiento y pueblos indígenas. Un agradecimiento a César Echeverría por acompañarnos, a Óscar Camacho, Óscar Celada, gracias por participar de este panel hoy 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Muy buenas tardes.